Y este es un capítulo tan importante para nosotros como cristianos, es parte de nuestra esencia y sabernos redimidos en Cristo está sustentado en este pasaje, así que prestemos mucha atención. Por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Porque Dios ha hecho lo que para la ley era imposible hacer, debido a que era débil por su naturaleza pecaminosa. Por causa del pecado, envió a su Hijo en una condición semejante a la del hombre pecador, y de esa manera condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no seguimos los pasos de nuestra carne, sino los del Espíritu. Y dice el verso 5, porque los que siguen los pasos de la carne fijan su atención en lo que es de la carne, pero los que son del Espíritu la fijan en lo que es del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Y solo quiero hacer un pequeño comentario, como acabo de hablar de cortar carne, se nos pueden confundir estos términos, pero lo que la Biblia describe como carne es nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra inclinación a hacer lo malo. Y el contexto de esto es que en el capítulo anterior, el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 7, dice, ¿qué pasa conmigo? Si lo que yo quiero hacer, eso no hago. Y lo que sé que no tengo que hacer, eso termino haciendo. Y él se queja de esta condición que yo no sé si a usted le pasa, pero uno se hace una propuesta, uno quiere hacer lo bueno y no lo termina haciendo. Y él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque nos proponemos hacer algo bueno y no lo logramos hacer. Y lo que dijimos, esto ya no lo vuelvo a hacer, lo terminamos haciendo. Así que nosotros tenemos que entender que esa tendencia a hacer lo que no conviene, lo que nos destruye, lo que lastima a los demás, se llama carne y es lo que nos lleva a pecar. Pero en el capítulo 8 de Romanos tenemos una esperanza. El Espíritu de Dios nos puede dar la fuerza para hacer lo correcto, para permanecer haciendo lo correcto, para permanecer haciendo aquello que construye. Por eso entonces dice acá la Escritura, porque los que siguen los pasos de la carne fijan su atención en lo que es de la carne, todo lo malo. Pero los que son del Espíritu la fijan en lo que es del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Lidia, por favor. Y rápidamente nos da también un diagnóstico o nos da las herramientas para diagnosticar, porque si estamos viviendo cosas de muerte, digamos que nuestra paz no está muriendo, probablemente estamos viviendo conforme a la carne. Pero si después vemos que estamos viviendo con vida y paz, ese es un diagnóstico de que es el Espíritu el que nos está guiando. Y ahí nos va dando estas señales el pasaje. En el versículo 7 nos dice, las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Además, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está en verdad muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y oiga esta promesa, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Eso es algo poderoso. Si el Espíritu de Dios vive en nosotros, Él nos va a vivificar. Así es, y dice, así que hermanos, tenemos una deuda pendiente, pero no es la de vivir en conformidad con la carne, que es lo más fácil, ¿verdad? Porque si ustedes viven en conformidad con la carne, morirán. Pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Solo una breve pausa. Dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, ellos son los hijos de Dios.
Por eso, amigo, no queremos que esto sea una teoría para ustedes ni una serie de preceptos religiosos, sino que esto sea una vivencia donde usted se siente guiado por el Espíritu de Dios, en donde en esa dinámica dice el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y una de las cosas que manifiesta que somos hijos de Dios es que tenemos esa determinación, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía para estar otra vez esclavizados al miedo, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Cuando uno está conectado con Dios, uno tiene esa fuerza y uno dice, Dios está conmigo y venga lo que venga, Él no me va a dejar. Pero por otro lado, cuando uno está desconectado de Dios, todo es temor. No voy a poder, ¿qué va a pasar? Temo al futuro. Y una de las pruebas de que somos hijos de Dios es que tenemos al Espíritu de Dios que nos dice, tienes un Padre ahí arriba, no estás solo, Él no te va a dejar. Continuamos entonces con el verso 18 que dice, pero no tengo dudas de que las aflicciones del tiempo presente en nada se comparan con la gloria venidera que habrá de revelarse en nosotros, porque la creación aguarda con gran impaciencia la manifestación de los hijos de Dios. Y es que la explicación viene acá. La creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino porque así lo dispuso Dios, pero todavía tiene esperanza, pues también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción para así alcanzar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O sea, no solo los humanos estamos sujetos al pecado, sino también la creación, porque sabemos que toda la creación hasta ahora gime a una y sufre como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos mientras esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque con esa esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza, porque ¿quién espera lo que ya está viendo? Pero si lo que esperamos es algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo con paciencia. De igual manera, el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué nos conviene pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y recordemos este pasaje en el versículo 28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, también los llamó, y a los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. ¿Qué más podemos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra de nosotros. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Por lo tanto, ¿quién podrá separarnos del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti nos llevan a la muerte, somos contados como ovejas de matadero. Quizás algunos dijeron que ahí lotería con todas las cosas. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores. Si usted dijo lotería, sepa esto. Somos más que vencedores, no en nuestra fuerza, sino por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y hablando de perseverancia, tenemos un pasaje precioso que implica perseverancia. Lidia, Huguito, amigos, hoy vamos a estar iniciando la lectura, como ya lo dijimos, de este libro que se llama Grit, de Angela Duckworth. Y ella nos va a hablar de la necesidad de tener perseverancia. Quiero contarle que no es un libro con base cristiana.
ella no lo hace con ese objetivo. Sin embargo, nosotros podemos ver que la base, el sustento de la perseverancia está en la Escritura. Y aquí tenemos un pasaje en donde el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que cuando estamos conectados con el Espíritu de Dios, podemos tener perseverancia. Y perseverancia en lo más importante, que es estar conectados con Dios. Por lo tanto, dice, tribulación, angustia, persecución, espada, eso no nos debería separar del amor de Dios, porque hay gente, no sé, Huguito, Olivia, si nos hemos topado con personas que dicen, no, yo iba a la iglesia, pero fíjese que me vinieron muchos problemas, entonces dejé de ir. Como quien dice, no me funcionó ir a la iglesia, porque mi expectativa era que Dios hiciera esto por mí y no lo hizo, entonces dejé de ir. Y soltaron lo más importante en sus vidas, que es la comunicación con su Padre Celestial. Ahora, los cristianos no estamos exentos de esas situaciones. Los cristianos, a pesar de esas situaciones, sabemos que son tribulaciones momentáneas, pero en nada se comparan con lo que nos espera, que es estar en la gloria con el Señor. Así que no permitimos que esas pequeñas tribulaciones nos hagan soltarnos del gran tesoro que es la relación con nuestro Padre Celestial. Excelente, es que es tan denso el pasaje, ¿verdad? Romanos 8, que dan ganas de hablar de varias cosas, pero yo veía lo que decís de que la base de nuestra determinación está en el Señor y no en nosotros mismos. Y pensando que el texto inicia diciendo, ninguna condenación hay sobre los que están. Entonces, qué tranquilidad realmente para empezar, estamos bien de Dios. ¿Y por qué? En algún lugar después dice, Dios es el que justifica, nadie se puede oponer a eso. Y con base en eso, entonces la conclusión es, nada nos puede separar. Entonces yo puedo seguir adelante porque yo sé que nada me va a separar del amor de Dios. Seguramente todos tenemos problemas, dificultades, ¿verdad? Pero es importante entender que en la Biblia no nos ha ofrecido librarnos de eso, ¿verdad? Estamos en un mundo caído donde hay dificultades y a veces nuestra mente juega rudo. Nosotros podemos pensar que por causa de estar con el Señor no vamos a tener dificultades y que no estamos expuestos a la siembra y la cosecha, y eso no es cierto. A veces tomamos malas decisiones, a veces otra persona toma malas decisiones, a veces simplemente es la enfermedad que hay en el mundo caído, un poco el azar, pero nosotros sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien, no que todo venga de Dios, ¿verdad? Pero que todas las cosas pueden ayudarnos a bien, y yo pienso que esa es la base para entonces yo decir, por lo tanto, me puedo dar, Dios no está en contra de mí, Dios está para ayudarme y yo me puedo tomar de su mano. No es un pensamiento mágico, digamos, de las cosas salen porque Dios me las va a mandar así, sino que yo voy a estar en ese ciclo de la siembra y la cosecha con la ayuda del Señor, siguiendo los principios de Dios, obedeciéndole en lo que puede. Y ahí es donde está la lucha de la carne, porque para mí es donde está la lucha de la carne, es tratar de hacer las cosas por mi propia cuenta, tratar de hacer a mi manera, en vez de seguir lo que el Señor me dice. Muy bien, muy bien. Y justo yo también pensaba en el tema de la culpa, cuando quizás estuvimos intentando, ya le fallé al Señor. No, es que si yo he escuchado la expresión, si yo pongo un pie en la iglesia me quemo porque tanto que he hecho, ¿verdad? Y no hemos entendido el verdadero mensaje del Evangelio, y por eso Romanos 8 tan importante de que no hay condenación. Ahora, después de sabernos redimidos, amados y restaurados, también conlleva la responsabilidad de la acción después de ser hijos, ¿verdad? Como hijos en casa incluso tenemos responsabilidades, ¿cómo no? También en el tema espiritual y empezar a evaluar qué es lo que alimentamos, si alimentamos la carne o si alimentamos el espíritu. Y esto lo tenemos que ir evaluando en nuestras decisiones cotidianas, porque si yo estoy conectada a mis redes sociales todo el día, en lugar de conectarme por lo menos un 10% del día a la palabra, ¿qué frutos voy a dar de esto? Definitivamente frutos de la carne. No sé, tratar de parecerme a lo que veo en redes sociales, hablar como lo que veo en redes sociales. Y ese es un ejemplo de todo lo que puede aplicarse, ¿verdad? Y podemos terminar muy frustrados, Lidia, porque en redes sociales aparece gente con vidas perfectas, nítidas, que tienen todo lo que soñaron tener. Y muchas veces no es así. Muchas veces los influencers alquilan sets de aviones, se prestan las bolsas carísimas entre ellos y nos venden un mundo irreal. Pero cuando nosotros nos conectamos delante del Señor y decimos, Padre, ¿cuál es tu propósito para mí? Y Él entonces nos muestra su propósito, también Él nos va a dar la fuerza para ser perseverantes. Y esta temporada que vamos a arrancar de Persevera, basado en este libro, creo que nos va a inspirar a todos a insistir en lo que tenemos que lograr.
Otra observación que yo quería hacer es algo que leyó Lidia en el verso 20 y hacía referencia a Huguito. Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino porque así lo dispuso Dios, pero todavía tiene esperanza. Usted recuerda que a raíz del pecado, esta creación no es como Dios la había imaginado. Y no solo nosotros, sino la creación misma se contaminó. Es por eso que hay enfermedades, hay cosas que uno dice, pero Dios, ¿por qué creó esto? Es que esta versión no es la versión perfecta que Dios había ideado. Entonces nosotros tenemos que tomarlo en cuenta porque muchas veces viene la enfermedad, ya sea la propia o lo que más duele de un ser querido y uno dice, pero ¿por qué Dios permitió esto? Y es porque la creación fue sujeta a vanidad, es decir, la creación cayó en esta condición no ideal de acuerdo al pecado. Pero a pesar de eso, Dios no se rindió con nosotros ni con la creación. Entonces, Él nos manda a nosotros como hijos de Dios a manifestar esa libertad. Un día, cuando Jesús gobierne la tierra, esa restauración va a ser plena. Ahora solo podemos ver pequeños como adelantos de esa restauración, que es lo que nosotros llamamos milagros, pero tampoco son, no obedecen a una fórmula científica. Yo como quisiera decir, mire, ¿sabe qué? Media hora de oración, luego cántese 2 veces Santo por siempre. Un par de vueltas entonces, a la casa. El milagro ya se dio y no es así. Vivimos en esta batalla donde a veces las cosas no son como hubiéramos pensado, pero es ahí donde nosotros tenemos que decir, Dios, de ti nada me separa. Y estoy pasando una tribulación, pero esta tribulación momentánea en nada se compara con la gloria que viene. Por lo tanto, yo me voy a aferrar a ti, Señor. Y otra de las cosas que decía Huguito, a veces estamos sufriendo por decisiones erróneas que nosotros tomamos. Y otras veces sufrimos por decisiones que otras personas han tomado que no son correctas. Pero nada de eso nos debería separar del estar en comunión con el Señor porque Él es el que nos da la fuerza. Así que vamos a orar y vamos a pedir al Señor que Él nos dé la perseverancia que necesitamos para hoy y para esta temporada. Padre bendito, nos ponemos en tus manos y venimos a pedirte que tú nos des esa perseverancia que necesitamos. Esa perseverancia que solo tú nos puedes dar. Y te pido por cada uno de nuestros oyentes, aquel que está pasando algún momento de frustración, de insatisfacción, que podamos hoy tomarnos de ti, porque tú, Espíritu Santo, eres el que nos dice, no estás solo, tienes un Padre celestial. Tú eres el que nos dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Eres tú el que nos da esa fuerza. Yo te pido que hoy tú nos des esa seguridad, esa esperanza que solo podemos tener en ti, Señor. Arrancamos así esta temporada de perseverancia. Ayúdanos, Señor. En tu nombre oramos. Amén. 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 Muy bien. Y entonces vamos a pedirle que se comunique con nosotros. Ya nos decía Lidia antes, usted nos puede compartir alguna experiencia que usted haya tenido donde el papel que le ayudó fue la perseverancia, la determinación y obviamente Dios en esa meta que usted haya alcanzado. Les invitamos al 3043-8888. Hoy tenemos una Biblia especial de regalo, que es una Biblia de estudio. ¿Tú se la voy a mostrar para darle carita, decimos aquí en Chapín. Mire, es una Biblia preciosa, es una Biblia de estudio. Quiero decirle que a mí me dieron una de muestra y me la estoy disfrutando. Y vamos a hacer ahora están de moda los unboxing, ¿verdad? Que donde abren un producto y uno está así, yo lo quiero comprar. Pero usted puede participar con nosotros. Ahorita está en plástico. Cuando regresemos yo le prometo abrirla para que usted la vea y así se anime a participar con nosotros. Y lo que quisiéramos es que usted nos ayude a contarnos experiencias de si usted tuvo perseverancia y Dios apareció en medio de esa perseverancia para alcanzar alguna meta. Pero también podría ser un testimonio de falta de perseverancia. Ya, si usted tanto quiere ganarse la Biblia, también diga, mire, yo tenía que haber perseverado y no lo logré, pero aquí estoy intentando o voy a intentar otra vez. Eso también se vale. 3043-8888. Y vamos a hacer una breve pausa, pero quiero invitarlo a que no divague, que no se pierda, que persevere, porque los otros 2 segmentos están buenísimos. Recuerde, esto se llama Vaya con Dios. Cuando te alineas a la voluntad de Dios, puedes lograr hasta lo que parece imposible.
No es por tu fuerza, es por su poder. Vence las dificultades, alcanza tus metas y persevera. Entonces, aprendamos qué es el grit. Esto es lo que vamos a descubrir. Y comienza contando la historia. La autora, mientras crecía, oí la palabra genio muchas veces. Siempre era mi padre quien la sacaba a relucir. Le gustaba decir sin ninguna razón, no eres un genio, ¿sabes? Soltaba este comentario en medio de la cena, en las pausas de las vacaciones en el mar o después de dejarse caer en el sofá con el Wall Street Journal en las manos. No me acuerdo de mi reacción, dice la autora. Quizás fingía no oírlo. Los pensamientos de mi padre solían girar en torno a los genios, los talentosos y si alguien tenía más cosas que el otro. Le importaba mucho lo inteligente que él era, lo inteligente que su familia era. Yo no era el único problema. Mi padre tampoco creía que mi hermano ni mi hermana fueran unos genios. Según su vara de medir, ninguno de sus hijos le llegaba a Einstein a la suela del zapato. Por lo visto, se había llevado una buena decepción con nosotros. Le preocupaba que esta desventaja intelectual limitara lo que pudiéramos llegar a hacer en la vida. Sin embargo, tuve la suerte de recibir una beca MacArthur, conocida también como la beca otorgada a la genialidad. No te postulas como candidata a una beca MacArthur, ni le pides a los amigos ni a los colegas que te nominen para que te la concedan. Es un comité secreto formado por grandes eminencias en tu especialidad el que decide si estás realizando una labor importante y creativa. Cuando me llamaron de pronto para comunicarme la noticia, mi primera reacción fue de agradecimiento y sorpresa. Pero luego pensé en mi padre y en su áspero diagnóstico sobre mi potencial intelectual. No se equivocó. No me concedieron la beca MacArthur por ser mucho más inteligente que mis colegas psicólogos. En realidad, mi padre tenía la respuesta correcta a la pregunta equivocada. Transcurrió casi un mes entre la llamada y el anuncio oficial. Aparte de a mi marido, no me permitieron decírselo a ninguna otra persona. Me dieron tiempo de sobra para reflexionar sobre la ironía de la situación. La niña a la que le habían dicho hasta la saciedad que no era un genio, acabó ganando una beca por serlo. Se la concedieron por haber descubierto que aquello que alcanzamos en la vida depende más de nuestra pasión y perseverancia que de nuestro talento natural. Desde entonces he reunido diversas titulaciones otorgadas por universidades sumamente exigentes, pero en tercero de primaria no obtuve la puntuación requerida para acceder a las clases de los niños superdotados. Mis padres, pese a ser inmigrantes chinos, ahí está, yo se lo dije, no me dieron un sermón sobre la salvación mediante el trabajo duro. Y es importante notar, dice la autora, que hay que romper estos estereotipos porque ella no sabe tocar una sola nota de piano ni de violín como algunos otros niños chinos podrían hacerlo. Y dice, la mañana en que anunciaron las becas MacArthur, me dirigí al apartamento de mis padres. Ya se habían enterado de la noticia, al igual que varias tías mías, que me llamaron una detrás de otra para felicitarme. Y cuando por fin el teléfono dejó de sonar, mi padre me dijo, girándose hacia mí, estoy orgulloso de ti. Qué momento ese, ¿verdad? Ah. Podía haber respondido muchas cosas, doctora, pero me limité a decirle gracias, papá. No tenía ningún sentido remover el pasado. Sabía que de verdad estaba orgulloso de mí. Con todo, todavía una parte de mí quería volver atrás a cuando era niña y decirle lo que ahora sabía. Le hubiera dicho, papá, me dijiste que no era un genio, no voy a rebatírtelo. Conoces a un montón de gente mucho más lista que yo. Me lo imaginé asintiendo con la cabeza, dándome la razón, con una expresión grave. Pero quiero que sepas que llegaré a amar tanto mi trabajo como tú amas el tuyo. No será simplemente un empleo, sino una vocación. Me plantearé desafíos cada día. Cuando la vida me golpee, volveré a levantarme del suelo. Tal vez no sea la persona más inteligente de la habitación, pero intentaré ser la más apasionada y perseverante. Y si aún me estuviera escuchando, añadiría, a la larga, papá, quizá el grit, es decir, la pasión y la perseverancia, cuenten más que el talento. Todos estos últimos años he estado reuniendo las pruebas científicas que demuestren mi punto de vista. Es más, sé que el grit cambia, no siempre es el mismo, y mi investigación me ha revelado cómo desarrollarlo.
Este libro, que es el que vamos a leer aquí, resume todo cuanto he aprendido sobre el grit, dice la autora. Cuando terminé de escribirlo, visité a mi padre. Le fui leyendo cada frase a lo largo de los días, capítulo a capítulo. Durante la última década ha estado luchando con el Parkinson y no estoy totalmente segura de hasta qué punto lo entendió. Aún así parecía escucharme atentamente y cuando terminé de leérselo se me quedó mirando. Después de lo que me pareció una eternidad, asintió con la cabeza una vez y me sonrió. Después de todo esto, la pregunta que surge es, ¿qué es el grit? Para ilustrar la respuesta, permíteme contarte esto. En cuanto pisas el campus de West Point, una academia militar de Estados Unidos, significa que lo has ganado a pulso. El proceso de admisión para ingresar a esta academia que se llama West Point, lo hemos escuchado en las películas, es al menos tan riguroso como el de las universidades más selectivas. Requiere haber sido un alumno brillante en el bachillerato y haber sacado una nota muy alta en la prueba de aptitud para entrar en la universidad. Cuando solicitas ingresar en la Universidad de Harvard, no necesitas empezar los trámites en el penúltimo año del bachillerato ni conseguir el aval de un congresista, un senador o del propio vicepresidente de Estados Unidos. Ni tampoco necesitas superar con resultados superlativos una prueba física durísima en la que tienes que correr hacia flexión, hacer flexiones, abdominales y elevaciones. Sin embargo, en West Point, cada año más de 14,000 solicitantes empiezan el proceso de admisión. De este número, solo 4,000 conseguirán obtener ese aval que se necesita. Poco más de la mitad de los solicitantes, unos 2,500, lograrán superar las duras pruebas académicas y físicas de West Point. Y de este grupo selecto, solo 1,200 serán admitidos como cadetes. Casi todos los chicos y chicas que ingresan han sido atletas en el instituto donde cursaron los estudios. La mayoría fueron capitanes de un equipo deportivo. O sea, está hablando que es una escuela, o sea, una universidad muy exclusiva, una academia muy exclusiva militar, en donde 14,000 aplican, tienen que conseguir el aval de un congresista, de un vicepresidente y además pasar todas esas pruebas físicas. De 14,000 aplicantes, solo 1,200 son escogidos. Y oiga esto, a pesar de esto, 1 de cada 5 cadetes dejará West Point antes de la graduación. Lo más chocante es que históricamente una gran cantidad de abandonos se da en el primer verano, durante un intenso programa de entrenamiento de 7 semanas llamado Beast Barracks o simplemente Beast, bestias, ¿verdad? BEAST es descrito en el manual de West Point para los nuevos cadetes como la parte más dura física y emocionalmente de los 4 años en West Point, concebida para ayudar al nuevo cadete a convertirse en soldado. Un cadete describió Beast o la bestia en estos términos. Te desafían de múltiples formas en todos los sentidos, en el aspecto mental, físico, militar y social. El sistema acaba descubriendo tus puntos débiles y al fin y al cabo, de eso se trata. West Point te endurece. Entonces, ¿por qué alguien que se pasa 2 años intentando ingresar al centro de estudios abandona durante los primeros meses? Y esa es la respuesta que nos da el grit en cada uno de ellos. Es decir, ellos tuvieron esa perseverancia que otros no tuvieron. Y esta narrativa de Angela Duckworth nos ayuda a entender esa necesidad de tener perseverancia. No solo podemos tener el talento, sino necesitamos tener esa perseverancia y esa perseverancia nos puede ayudar muchísimo, nos puede ayudar a destacar. Y ella empieza contando esta experiencia difícil, ¿verdad? Su padre le decía, ustedes no son genios, muchachos, ustedes no son genios. Y entonces eso le empezó a doler, se nota que le empezó a doler. Dice que ella lo oía decirlo y seguramente le estaba pegando. Hasta tanto, ya cuando está grande, a ella le dan esta beca por genialidades en esta organización que se llama MacArthur. Y ella le va a contar a su papá, ya viste que aunque no soy una genio, me dieron una beca por ser genio. Pero ella reconoce, no es que yo sacara los mejores punteos en la escuela, no, fue mi constancia. Y ese es el punto de ella, la constancia puede marcar la diferencia. Sí. Y para aquellos que tienen talento y digan, esto no es para mí. No, si usted tiene talento y además le suma la perseverancia, puede ser algo realmente sobresaliente. Pero el punto de ella es que
todos tenemos esa oportunidad si ponemos esa determinación. Creo que a mí la palabra determinación me gustó más, ¿verdad? Es difícil realmente la traducción. Y pensando en vi un video de que ponen a la tortuga y al conejo, y después, pero ¿y qué pasaría si sí es perseverante y sí es talentoso? Y decidieron poner a un zorro, fíjate. Entonces el zorro es listo y es perseverante y tiene las características de los dos. Entonces dice uno, bueno, si usted siente que no tiene tanto talento en algún área, le conviene mucho. Pero si usted siente que tiene, le sigue conveniendo. Qué duro pensar que alguien considera que tiene talento y aún así le ganan los demás. Así es. Y dice, ¿de qué sirve, verdad? Porque esa no es la clave, ¿verdad? Y es que a veces también el carácter se va moldeando justamente a partir de lo que uno escucha pues, de padres, del entorno. Y yo le mencionaba a Huguito fuera del aire y le decía, cualquier maestro mío de primaria que me viera en televisión diría, ella es la comunicadora. Porque genuinamente yo de pequeña, no por lo que me dijeran en mi entorno, sino porque mi temperamento tendía a ser introvertido y un poco más tímido, ¿verdad? Entonces, y me lo han dicho, te dedicaste a los medios. Pues sí, porque es lo que me apasiona y me gusta. Y justamente podemos escuchar muchos mensajes de nuestro entorno, pero si dedicamos nuestro esfuerzo y tiempo a llegar a esa meta, vamos a poder incluso sobrepasar a los que tal vez tengan talento. Y por supuesto, la mejor mezcla es el talento y la perseverancia. Y no por eso el que tiene talento, más bien el que tiene talento debe tener cuidado de no dormirse en los laureles, ¿verdad? Y entonces algo que también puede jugarnos en contra, me ponía a pensar yo que es en contra de la perseverancia, es el letargo, el estar nosotros dormidos en nuestros laureles. Mañana empiezo. Yo digo que la otra semana, el otro mes, y ya tenemos una meta, ya la hemos establecido, pero no tenemos las ganas, qué pereza. Entonces ahí necesitamos identificar, porque incluso el Señor nos invita en la palabra a ver a la hormiga, ¿verdad? En los momentos de tribulación, ella no se pone perezosa, sino al contrario, trabaja porque sabe que en el futuro ese trabajo que está haciendo constantemente le va a traer beneficios y le acerca a su meta. Buenísimo. Y lo hemos visto en deportistas, no sé, a los que nos gustan los deportes, a veces sale un muchacho con mucha capacidad que no termina brillando. Y cuando uno escarba un poquito, era parrandero y entonces en lugar de ir a acostarse a las horas, se iba a parrandear, llegaba medio intoxicado a los entrenamientos y todo ese talento se arruinó por la falta de disciplina. Y eso es lo que ha traído este jugador Cristiano Ronaldo, poner de moda esa disciplina en los jugadores. Y hay muchos que se han inspirado en él a decir, sí, no se trata de ser buen jugador y parrandero, sino es buen jugador y disciplinado, y eso me va a ayudar a lograr las metas. Así que de eso es lo que está hablando Angela Duckworth. Y lo que decías, talento más disciplina. Eso. Sí, ahorita lo acabamos de ver jugando con 40 años. Yo acabo de ver un reportaje que dice que su cuerpo, ¿cómo se llama esa edad metabólica? Es como de una persona de 30 años y tiene 40. Entonces, talento más disciplina puede hacer cosas extraordinarias. Yo pienso que todos tenemos un talento de parte de Dios, pero hablando de lo que la autora nos decía, que esta gente que llegaba era talentosa y tenía perseverancia. Por eso a mí me gustó un poco más la palabra determinación, porque estos fueron perseverantes, eran de los que tenían mejores calificaciones en esa área, pero cuando les llegó algo personal, les afectó tanto que no aguantaron la prueba esta, ¿verdad? Y yo pienso que eso nos puede pasar en diferentes áreas, y principalmente cuando es como cuidarnos a nosotros mismos, es un poco el egoísmo, y por eso tal vez lo podríamos incluso relacionar con la carne que leímos en el pasaje bíblico hoy. Estos pasaron una prueba dura donde les toca personalmente, les hizo decir, esto no es para mí, esto sí no lo quiero yo. Pero el que tenía la determinación de decir, yo voy a salir adelante, se superaban esas pruebas. Y yo creo que esa determinación nosotros la podemos encontrar cuando nos afincamos en que hay un propósito que es de parte de Dios para nosotros, porque eso nos da como el extra. Puede ser que ya estemos tirados y todavía le podemos decir, pero la próxima te va peor, ¿verdad? Nos levantamos otra vez, porque la vida a veces nos da lecciones difíciles, duras, pero uno dice, pero el Señor está conmigo y yo me voy a levantar y mañana otra vez voy a estar delante del Señor y puedo tener esa actitud porque no me baso solo en lo que yo puedo.
sino que en lo que el Señor puede. Y por eso la importancia de conocer la palabra y de estarnos alimentando nuestro espíritu constantemente con la palabra de Dios. Yo cuando leía este libro, empezábamos a leerlo, había un versículo que me resonaba y es: no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Y como hijos de Dios sabemos que ya no peleamos solo en nuestras fuerzas, que incluso, porque nos puede pasar, esa lucha contra la pereza y lo demás puede llegar a nuestra vida, aún teniendo una meta clara. Pero cuando sabemos que no es en nuestras fuerzas, sino que es el Espíritu de Dios el que nos fortalece a pelear esas batallas, decimos: ¡qué alivio! No voy solo en esta lucha. Habrá muchos pues que van en esa lucha y les cuesta el triple, ¿verdad? Vemos en su momento a Pedro lanzando las redes y pescando nada, pero en el momento en que Jesús llega a su vida y lo acompaña, todo se vuelve más sencillo y él solo tiene que hacer su parte y el Señor se encarga del resto. Y lo mismo en nuestras metas, solo es recordar: no es con espada y con ejército. ¿A qué se refiere esto? ¿No es con fuerzas humanas? Sí, por supuesto está el compromiso nuestro de estar conectados con el Señor, pero esa fuerza sobrenatural viene del Espíritu de Dios. Y Dios es alguien que está con nosotros diciéndonos: sigue adelante. Hablando de Pedro, Lidia, Pedro acababa de negar a Jesús, luego crucifican a Jesús, él se siente lo peor y entonces abandona todo, le dice a sus amigos: yo me voy a ir a pescar, pues nosotros también, le dicen a sus amigos. Y ahí lo llega a rescatar Jesús y le dice: Pedro, no es hora de abandonar, vamos, yo te perdono, sigue adelante. Y eso le dio otra esperanza a Pedro. Ahora, solo imaginemos si Pedro hubiera abandonado: no, Jesús, no, yo aquí me quedo, no soy digno. Si Pedro no hubiera recibido esas palabras de aliento de Jesús, nos hubiéramos perdido de un tremendo hombre de Dios. Él mismo se hubiera quedado tal vez en las redes de regreso, sacando peces del agua, perdiéndose todo lo que Dios había planificado para él. Yo quiero decir, puede ser que tú estés en un momento Pedro, después de la negación en este momento. Sientes que ya no hay esperanza, tal vez por tu edad, o te cerraron una puerta, alguien te malinformó y podrías sentirte desanimado. Pero es aquí donde nosotros tenemos que confiar en el Señor y saber lo que dice Romanos 8:28, que lo leímos hoy. Y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, si vienen pruebas, las pruebas nos ayudan a perfeccionar nuestra fe. Si vienen situaciones difíciles, van a sacar lo mejor de nosotros. Señor, ayúdame. Es por eso que dice: ¿qué debemos pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu intercede con nosotros o por nosotros con gemidos indecibles. Cuando tú estás orando, dices: Dios, ayúdame, por favor, dame esa fuerza, esa valentía que necesito. Porque decía la Escritura: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía para estar otra vez en temor. El temor al fracaso, el temor al que dirán, nos encierra. Pero ¿sabes qué? Dice: nos ha dado el Espíritu por el cual clamamos: Abba, Padre. Y tú puedes orar ahí donde estás y decirle: Padre, sácame de esto, ayúdame, por favor, dame la constancia, la perseverancia que necesito. Y ¿sabes qué? Dios te va a ayudar. Ahí donde estás, Dios te va a sacar de eso y te va a dar esa perseverancia. Huguito, yo quisiera pedirte si nos pudieras dirigir en palabras de oración. Seguramente habemos personas que necesitamos esa fuerza que solo viene de parte de Dios, que nos ayude a decir: Señor, ayúdame a salir adelante y nos dé esa nueva fuerza. Con mucho gusto. Y si tú estás en un momento, pon fe en este momento. Dile: Señor, yo me siento ahora tal vez que estoy tirado, Señor, que no he tenido fuerza suficiente, pero hoy te pido, Señor, que tú con tu Espíritu Santo me renueves mi ánimo, me des fortaleza, me permitas ver claramente mi propósito, la forma que yo debo hacer, la forma que debo actuar, que puedas seguirte a ti en medio de cualquier circunstancia, que puedas siempre decir la verdad, que puedas siempre decir tus principios. Señor, yo hoy decido confiar en ti, Señor, tomarme de tu mano y reconocer que tú estás de mi lado y no en contra mía. Como leímos en tu palabra: por el pacto que he tenido contigo, ninguna condenación hay sobre mí, puesto que tú me justificaste y yo sé que nada podrá separarme de ti. Hoy pongo en tus manos mi situación, Señor, pero te pido que me ayudes a no darle más importancia que la que tiene, sino que pueda poner mis ojos en ti, Señor, para seguirte, para honrarte y para así, Señor, obtener también aquello que tú quieres para mí. En el nombre de Jesús, Señor, me pongo en tus manos las situaciones que vivo. Amén. 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 Yo sé que Dios nos está dando fuerzas y ¿sabe qué me ponía el Señor en este momento?
Angela Duckworth no escribió este libro para esa élite de West Point que ya tiene la perseverancia. Lo escribió para todos nosotros que necesitamos desarrollar la perseverancia. Así que si a usted le han dicho no eres genio, no vas a lograr nada, este libro es para usted. Si usted ha sentido esa inseguridad, esto es para cada uno de nosotros para establecernos en esa perseverancia. Bueno, vamos a hacer otra pausa. Vamos a refrescarnos un poquito, pero lo invitamos a no perderse el tercer segmento. Recuerda, no te pierdas. Tienes que caminar de la mano del Señor. Regresamos al tercer segmento. Adelante. Vaya con Dios. Nos compartían por acá información de quién era el papá de la autora de Ángela y nos mencionaban que su padre es Jean Cao Li y fue un químico en DuPont que inventó la laca de dispersión de lucita. Esto mencionaban que es una protección para impresiones, me parece. Realmente el señor sí era un inventor y por consiguiente qué difícil crecer con un papá así. ¿Verdad? Él les ponía el estándar alto, pero ella demostró que no solamente era la capacidad, sino también la perseverancia y justamente acá vamos a aprender que la clave es no rendirse. Perseverancia hasta el final. Continuamos. Entonces, en West Point, ¿quiénes consiguen superar esta prueba que estuvimos platicando en el segmento anterior? ¿BEAST? En el 2004, a los 2 años de haberme licenciado en psicología, decidí responder a esta pregunta. Al poco tiempo de enterarme de BEAST, fui a ver a su despacho a Mike Matthews, un psicólogo militar que lleva años siendo profesor en West Point. Mike me explicó que el proceso de admisión de West Point reconoce con precisión a los hombres y mujeres que tienen el potencial de progresar en la academia. En especial, los encargados del proceso calculan para cada solicitante la media ponderada de la prueba exigida al terminar los estudios secundarios. La posición en la que quedó, dependiendo de la cantidad de alumnos de su clase que acabaron el bachillerato, la valoración hecha por expertos sobre su potencial de liderazgo y el rendimiento basado en los indicadores objetivos de una buena forma física. Con la puntuación total del candidato se puede considerar el mejor indicador del talento de los solicitantes para aguantar los diversos rigores de la educación militar de 4 años. Es decir, es una estimación de hasta qué punto los cadetes adquirirán las numerosas habilidades de un jefe militar. Esta puntuación es el factor más importante para ser admitido en West Point y, sin embargo, no predice con fidelidad quienes se graduarán. A decir verdad, los cadetes con la puntuación más alta tienden a abandonar en la misma medida que los que sacan puntuación baja. Estamos acá haciendo la evaluación. ¿Será que yo habría pasado? ¿Será que no? Bueno, dice Ángela, y por esta razón Mike estaba dispuesto a abrirme las puertas. Desde su propia experiencia como miembro de la Fuerza Aérea en su juventud, Mike tenía una pista para resolver el enigma. Los rigores de su iniciación en la Academia Militar tenían notables similitudes con los de West Point. A Mike y a los otros reclutas les exigían a todas horas hacer actividades para las que no estaban preparados. A las 2 semanas me sentía cansado, solo y frustrado, decidido a dejar la carrera militar como les ocurría a mis compañeros, le dijo. Algunos se rindieron, pero Mike no lo hizo. Lo que le chocó a Mike era que estar a la altura de la situación no tenía nada que ver con el talento. Los que dejaban la carrera militar rara vez lo hacían por falta de habilidades. Lo más importante para no tirar la toalla era la actitud de no rendirse nunca. Como estudiante de posgrado estaba empezando a ver el alcance de la psicología del éxito. Yo entrevistaba a líderes del mundo de los negocios, del mundo del arte, del mundo del atletismo, del periodismo, en la educación de las universidades, en la medicina y el derecho. ¿Quiénes destacan en su profesión? ¿Cómo son? ¿Y qué creen que tienen de especial? Algunas de las características que surgieron en aquellas entrevistas eran muy específicas de cada ámbito. Por ejemplo, más de un empresario mencionó el deseo de arriesgarse económicamente. Pero esto no tenía nada que ver con, por ejemplo, los artistas, que por su parte mencionaron el deseo de crear. En cambio, los atletas citaron otra clase de motivación, avivada por la emoción de ganar. Aparte de estas particularidades, aparecieron ciertas cosas en común, y esto era lo que más me interesaba. Fuera cual fuese el ámbito, los grandes triunfadores eran afortunados y talentosos. Pero la historia del éxito no se acaba aquí.
Muchas de las personas con las que hablé me podían contar también historias de jóvenes promesas que, para sorpresa de todos, se rindieron o perdieron interés antes de poder manifestar su potencial. Descubrí un punto esencial en las personas que tenían éxito: seguir adelante por más que costara, continuar después de fracasar. Algunas personas rinden de maravilla mientras todo les va bien, pero se desmoronan en cuanto las cosas se ponen difíciles. Miren qué interesante esto. Algunas personas rinden cuando todo les va bien, pero se desmoronan en cuanto las cosas se ponen difíciles. Los grandes triunfadores descritos en aquellas entrevistas realmente no paraban en su empeño hasta haber alcanzado el objetivo. Estaban siempre intentando mejorar. Los grandes triunfadores eran la perseverancia personificada. ¿Y por qué no se rendían hasta salirse con la suya? La mayoría no esperaba alcanzar nunca sus ambiciones. No creían ser lo bastante buenos para ello. Eran lo opuesto a los que se duermen en los laureles. Y sin embargo, en un sentido muy real, estaban satisfechos de su insatisfacción. Cada uno perseguía algo importante para ellos. Y era tanto esta persecución como el logro en sí lo que les resultaba gratificante. Aunque algunas de las cosas que tuvieron que hacer fueran tediosas, frustrantes o incluso desagradables, estaban dispuestos a llegar hasta el final a cualquier precio. Su pasión nunca se apagaba. En resumidas cuentas, con independencia del ámbito que fuera, los grandes triunfadores tenían una feroz determinación. Voy a repetir eso. Los grandes triunfadores tenían una feroz determinación que actuaba de dos formas. En primer lugar, exhibía una fortaleza y tenacidad fuera de lo común. Y en segundo, sabían a un nivel muy profundo lo que querían en la vida. No solo tenían determinación, sino que además sabían a dónde querían llegar. Esta combinación de pasión y perseverancia era lo que distinguía a los grandes triunfadores. En otras palabras, tenían grit. Me preguntaba a mí misma, ¿cómo se puede medir algo tan intangible? Esa perseverancia. Algo que décadas de psicólogos militares han sido incapaces de medir. Algo que algunos de los triunfadores a los que había entrevistado me dijeron que reconocían a simple vista, aunque no supieran cómo medirlo. Consulté las anotaciones tomadas en mis entrevistas y empecé a escribir una serie de preguntas que reflejaban, a veces literalmente, las descripciones de lo que significaba para ellos tener grit. Y la mitad de las preguntas estaban vinculadas con la perseverancia. La otra mitad tenía que ver con la pasión, así que ya vemos perseverancia y pasión. Lo que salió de estas preguntas fue lo que se denominó la escala del grit, un test que, al responderlo con sinceridad, evalúa hasta qué punto abordamos la vida con grit. Esta escala demostró que el grit no tenía que ver con el talento. Más bien, reforzaba las observaciones de Mike sobre su entrenamiento militar en la Fuerza Aérea. Después de todo, ¿por qué los talentosos se iban a rendir? Era lógico que no se dieran por vencidos y evitaran a toda costa tirar la toalla, porque eran unos alumnos brillantes. Por eso es sorprendente que el talento no tenga nada que ver con el grit. También empecé a trabajar conjuntamente con las Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos, conocidas más comúnmente como las Boinas Verdes. Estos son los soldados mejor entrenados del ejército a quienes se les asignan las misiones más duras y peligrosas. El entrenamiento de los Boinas Verdes es extenuante y se compone de distintas etapas. Todas las experiencias de este entrenamiento militar preliminar son durísimas y en cada etapa hay reclutas que obviamente se rinden. En los ejercicios del primer verano, los nuevos cadetes se levantan antes del alba y no paran hasta las 9 de la noche. En los ejercicios de orientación diurnos y nocturnos, corren a paso firme distancias de 6 a 10 kilómetros con un cargamento de 66 libras y realizan una carrera de obstáculos conocida informalmente como el Horrible Nick, en la que deben gatear por el agua por debajo de alambradas. Y creo que lo vemos en las películas a veces, ¿verdad? Caminar sobre troncos elevados, trepar por redes y avanzar colgados de escaleras horizontales. Llegar al curso de selección ya es toda una hazaña. Pero aún así, según mis observaciones, dice la autora, el 42% de los candidatos lo deja voluntariamente antes de acabarlo. ¿En qué se diferencian de los que llegan hasta el final? La respuesta está en el grit. Esto es lo más importante, ya que nuestro potencial es una cosa y lo que decidimos hacer con él es otra. Y el grit
hace la diferencia. Así que tenemos aquí un párrafo sumamente emocionante. No sé si usted quisiera irse ahorita al gimnasio a hacer despechadas o hacer aquello que ha tenido pendiente, pero la autora nos hace ver cómo esa perseverancia, esa constancia puede marcar la diferencia. Y vea usted cómo el Señor nos da esto desde muchos años antes. Él nos ha inspirado. Acabamos de leer Romanos capítulo 8, donde el apóstol Pablo dice, esa leve tribulación momentánea no tiene nada que ver con la gloria venidera. Pablo nos invita a tener ya esa constancia, esa perseverancia basada en el amor de Dios, y que es el Señor quien nos puede dar la fuerza para esa constancia. Como base de todo, nuestra relación con Dios. Y después todo lo demás, porque te digo, si aplicas estos principios solo a las cosas de la tierra, su alcance es muy poco. Pero si fundamentas o si aplicas esta perseverancia a tu relación con Dios, el alcance que vas a tener va a ser eterno, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, ¿verdad? Fíjate que yo quisiera recordar en este caso el ejemplo que tenemos de Jesús. Hay una canción muy antigua que se llama Secret Ambition, ambición secreta. Y dice, nadie sabía la ambición que él tenía. ¿Cómo podía ser humilde? ¿Cómo podía hacer eso? ¿Cómo se enfrentaba a las autoridades, a las ideas de su tiempo? Él tenía una cosa, él sabía lo que quería hacer, digamos, ¿verdad? Esa tenacidad, esa determinación que vemos en Jesús de estar dispuesto incluso a veces no a hacer cosas brillantes, sino a humillarse y finalmente a ir a la cruz y a morir. Es porque él tenía un propósito bien claro y estaba siguiendo a su Padre. Y gracias a Dios que nosotros no tenemos que morir por los demás y que el Señor no nos lo ha pedido, pero en lo que el Señor nos llama, si logramos tener eso, aunque los demás no lo sepan, digamos, si el Señor nos impulsa, podemos tener una identidad sana y cumplir el propósito de Dios, porque creo yo que esto también puede ser que uno dice, yo le voy a demostrar a mi papá que él no tenía razón, y eso nos va a dar grit, nos va a dar esa tenacidad, pero la vamos a sufrir, por así decirlo, digamos, ¿verdad? Mientras que esto no se trata de sufrirlo, sino de disfrutarlo. Es la aventura que el Señor pone por delante de nosotros y vamos a lograr que hoy vamos a cumplir el propósito y vamos a disfrutar de esos beneficios de estar al lado de Dios, de tener esa fuerza de saber mi papá está conmigo, Él me lleva para adelante, y creo que el ejemplo de Jesús es muy interesante. Quizás de ahí la importancia de que la meta no sea imaginación nuestra, sino que venga de lo que Dios ha puesto en nosotros, de la identidad que Él nos ha dado, del diseño original que Él tenía para nosotros, porque entonces viene desde un lugar sano esa perseverancia, esa pasión. Y me encanta cómo Dios nos habla, ¿verdad? Porque justamente yo había pensado en Jesús y en su pasión, en su amor por la humanidad, que Él, siendo igual a Dios, no tomó eso como algo a que aferrarse de, no, yo estoy cómoda aquí, tenía el talento, digamos, ¿verdad? Sino que más bien decidió humillarse, y humillarse hasta lo sumo, hasta llegar a una muerte y muerte de cruz, por amor. ¿Por qué? Porque le apasionaba rescatarnos, reconstruir esa relación entre la humanidad con Dios. Entonces, justamente como lo decía Huguito, no hay mejor ejemplo si Jesús, que vivió rechazo no solo en carne propia, sino también hoy en día sigue viviendo rechazo, y sabiendo que ese rechazo llegaría hasta cientos de años después, Él dijo, no me importa, yo quiero que esta humanidad tenga una esperanza, y hoy la tenemos a través de Jesucristo. Entonces ahora, trayéndola a nuestro día a día, como bien lo hemos leído, hay muchos casos en los que podemos tener un norte para nuestra familia, para nuestras metas de estudios, laborales, relacionales. Preguntémosle al Señor, mi Dios, ¿estoy peleando para la ruta correcta o solo estoy peleando viendo qué logro conseguir y haciendo una lucha en vano? Y el Señor nos va a responder definitivamente al buscarnos. Al buscarlo, Él es tan lindo que nos guía. Entonces, al recibir esa guía, ya caminamos con certeza de que vamos bien. Así es. Y yo quisiera también hacer notar la importancia de la voz del Padre. Como Angela Duckworth, y no es su énfasis, pero ella escucha a su padre decir, ustedes no son unos genios, y como que le había dolido. Y ahora que le dan esa beca por ser genia, o sea, que le dan a los genios en la psicología, él va a mostrarle al papá, mira lo que logré. No sé si él ya estaba cerca del Alzheimer ahí, pero dice que cuando ella aquí está la foto de Ángela con su señor padre, Jin Kao Lee. Y
dice que cuando ella le leyó su libro, el que había escrito de Grit, tal vez él ya no lo captó tanto, pero ¿qué quisiera hacer notar? Que cada uno de nosotros tiene ese anhelo de quedar bien con alguien superior, que alguien, ya sea un padre, la sociedad, un jefe, nos diga bien hecho. Pero ¿sabes qué? Esa necesidad es la necesidad de que Dios nos apruebe. Porque los medios te pueden aprobar momentáneamente. A veces estás de moda, usted va a ver deportistas de moda, influencers de moda, artistas de moda, y luego ya no están de moda. Es decir, la aprobación que te da este mundo es aprobación pasajera, pero Dios no cambia. Y cuando hacemos las cosas para el Señor y nuestro anhelo es decir, Padre, estoy trabajando, estoy perseverando para que tú me digas, bien, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Eso te produce una satisfacción extraordinaria interna que te da la fuerza para seguir perseverando. Así que, así como Angela Duckworth, de alguna forma dice, quería mostrárselo a mi papá y no sé si él entendió, así nosotros deberíamos decir, Padre, quiero hacer esto para ti. Y entonces voy a, no sé, estudiar, voy a terminar esa licenciatura, o en el caso de Freddy, que está pilotando un trailer, Señor, voy a hacer esto con responsabilidad para ti. Y puede ser que a nadie le importe, pero a ti sí te está importando. Y ahí es donde viene la aprobación del Padre que dice, bien, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. O el otro amigo que nos cuenta que pasó un desierto y después de eso empieza a motivar a otras personas que están en ese desierto. Y uno siente esa satisfacción de decir, bueno, valió la pena no rendirme y ahora puedo contarle a otras personas qué ha sido mi relación con mi Padre. La invito, amiga, amigo, a que lo hagamos todo en honor del Señor y entonces todo va a cobrar otro significado. Porque entonces llegamos con Él y le preguntamos, Señor, ¿te gusta lo que estoy haciendo? Y si te gusta, para mí esa es la victoria. Yo quisiera hacerle un reto a la audiencia y pedirle que le pida al Señor que le dé una idea de algo que puede poner en práctica. Si usted hay algo que usted dejó de hacer, tal vez ya incluso fracasó en algo, pero siente que Dios lo llama, si es tal vez algún cambio del trabajo, si es animarse a hacer algún tipo de inversión, si es animarse a tener un negocio nuevo, le invito a que le ore al Señor y que tome alguna decisión de decir, Señor, yo me había rendido en esto, pero hoy decido que con tu ayuda y con tu bendición yo puedo continuar y yo puedo triunfar. Levántese una vez más. Dios da segunda oportunidad, Dios da tercera oportunidad, Dios da cuarta oportunidad. Si es incluso una cosa de relación, si es su matrimonio, usted diga, yo lo voy a intentar de nuevo. Pero ya lo intenté 100 veces, lo puedo intentar las 101, lo puedo intentar las 102. El Señor hoy le está hablando directamente y le invito a que tome alguna decisión. Qué lindo. Y en ese contexto, quiero motivarlo a perseverar igual pidiendo la respuesta de Dios. Acabo de estar leyendo, estoy meditando y preparando un mensaje de Abraham. Cuando Dios le dice a Abraham que parta unos animales y él los parte, y Abraham se queda esperando que pase algo y no pasa nada. Y dice que había unas aves llegando a comerse a los animales y él los espantaba. Luego se queda dormido. Es decir, ¿cuánto tiempo pasó? Pasó todo un día esperando que Dios dijera algo. Y en eso, medio dormido, en un sueño, él ve cómo pasa una antorcha entre los animales. Era Dios manifestándose. Lo que quiero destacar es que aún Abraham tuvo que esperar que Dios se manifestara. Y muchas veces nosotros nos desesperamos y nos desanimamos al escuchar la voz de Dios. Decimos, oré y nada pasó. Entonces, ni siquiera en la oración tenemos perseverancia. Pero veamos los hombres de Dios. Abraham estuvo ahí hasta espantando los animales. Hubiera dicho, nada, no escuché a Dios o Dios no apareció. Se quedó ahí, Dios algo va a hacer. Y muchas veces nos tenemos que quedar ahí escuchando a Dios. Dios, necesito que me hables, por favor. ¿Dónde estás? E invertir tiempo. Muchas veces Dios recompensa también esa perseverancia. Entonces, Lidia, yo quisiera
Tú me has contado experiencias donde has escuchado al Señor. Yo quisiera que nos dirijas en palabras de oración, motivando a la audiencia a ir a buscar esa palabra, no de nuestro Padre terrenal, sino de nuestro Padre celestial. Oremos, amigos, nuestro buen papito. Hoy clamamos a ti, decimos, Abba, Padre. Quizás hemos rendido nuestro corazón al temor, a la culpa, a la depresión. No sé cuántas cosas hemos permitido que se interpongan en nuestra relación contigo, pero hoy reconocemos que tenemos ese espíritu que nos permite acercarnos a ti. Y así como lo hemos dicho en este momento, mi Dios, creemos que tú puedes hablarnos. Quizás estamos en un momento de espera, de escuchar tu voz. Y lo vemos ahora, mi Dios, como la oportunidad de demostrar que te amamos teniendo fe de que tú hablarás a nuestra vida. Creemos que tú nos darás dirección y nos comprometemos contigo a dedicar tiempo a escuchar tu voz y caminar con fe conforme a lo que tú siembres en nuestro corazón. Si no hemos hecho esta oración antes, hoy, Jesús, te decimos, eres bienvenido a nuestro corazón. Te pedimos que seas el Señor de nuestra vida, que perdones nuestros pecados y nos guíes a tener esa relación y esa comunión contigo. Gracias por escuchar nuestra oración y ahora enfrentamos este día, esta semana, con fe en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, entonces estamos en la recta final. Antes quisiera pedirle a Huguito y a Lidia que nos puedan, por favor, resumir qué les deja en una frase el programa de hoy. Para mí, la determinación. Si yo puedo tener esa determinación que venga de lo que yo he recibido de parte del Señor, eso me puede cambiar mi actitud ante la vida. Buenísimo. Muy bien, yo creo que Dios ya nos llama hijos y ahora nos toca a nosotros tener ese grit, esa pasión, esa perseverancia, esa fe, porque vamos a ver su gloria revelándose en nuestra vida, en esa unión de su espíritu con nuestra perseverancia o determinación, como dice Huguito, y esa pasión. Genial. Yo quisiera decirle, ¿esa perseverancia para qué? ¿Quién le va a decir, lo hiciste bien? ¿Para quién lo estamos haciendo? Para un Padre terrenal que tal vez ya no está o que ya no va a entender para felicitarnos. No debemos hacerlo para nadie en esta tierra, sino para nuestro Señor. Si estás batallando con una empresa para sacarla adelante, terminar tus estudios o ser un padre, una madre responsable y no abandonar a tus hijos, eso que debes hacerlo para la honra y la gloria del Señor, para que Él te dé su aprobación y te diga, bien, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Y recuerde, no vaya ni solo ni mal acompañado, vaya con Dios. Nos vemos mañana para continuar con nuestro proceso de crecimiento personal. Vaya con Dios.